Gracias por acompañarnos. Hoy con nosotros en Videomovimiento, la danza se escucha, Maribel Acevedo, investigadora, creadora, maestra, coreógrafa, bailarina, pionera de la danza contemporánea y danza multimedia en Colombia. Tengo una trayectoria de 40 años y mi género es danza contemporánea con un estilo particular sobre un trabajo de memoria y danza. ¿Cuándo sentí necesidad de danzar? Pues realmente la necesidad de movimiento la tuve cuando vivía en la calle 48 con carrera 13. Mi madre tenía un restaurante y trabajaba mucho. Yo me la pasaba en la calle, en la acera, y recuerdo el poste que había en la esquina. Yo giraba demasiado, era parte del juego cotidiano. Era un juego en solitario, pues me encantaba estar sola. Era seguro estar en la calle sola hace 57 años. Mis juegos estaban asociados a movimientos reiterados y repetitivos. Cuando entro el día de hoy a una clase de danza y descubro que en la repetición está la clave de la acción danzada, entro en ese mismo estado de la infancia. Ese es un recuerdo recurrente porque pasaban las ambulancias que iban a la clínica Marley, y ese sonido de cuando se viene acercando la ambulancia, cuando ya está presente y cuando se aleja, era lo que me producía un estado de movimiento muy fuerte alrededor de ese poste de la esquina. Bueno, ese es uno de mis, digamos, esa necesidad de movimiento, ¿sí? Ya una necesidad de danzar como tal, lo tengo en mi cabeza y en mi cuerpo. Bailaba twist, era pequeña y estaba el twist de moda, imagínense, hace muchos años. Y me enseñaron ese baile que era de moda y estaba asociado a la risa, ese movimiento del twist. Son recuerdos muy, muy lindos porque pues mi naturaleza ha sido pues tímida, y recuerdo que vivía en Barranca Bermeja. Ya tenía 5 años y de repente entraron al salón a preguntar quién quería bailar y yo levanté la mano sin pensarlo, de una manera inconsciente. ¿Quién quería bailar para la sesión solemne? Fue mi primer baile, eran los gitanitos. Esa es mi necesidad de danzar. La decisión para pensar que la danza es mi proyecto de vida. Ya a través del tiempo, pienso que más que una decisión es una convicción. Es una convicción que está presente. Hay un acto consciente en que es el camino. Es consciente y a la vez es inconsciente. Es algo bastante extraño en el sentido en que no tuve la decisión, quiero ser bailarina porque eso es lo que sencillamente ya estaba dentro de mi necesidad de movimiento, y la vida afortunadamente me fue llevando a instancias y a entornos muy amables con mi cuerpo y una libertad profunda que me generó y que me propiciaron mis padres. Libertad de hacer lo que quiera. Entonces, pues ese espíritu libre, esa necesidad de manifestarme desde otro lenguaje, porque las palabras no soy muy tímida, como lo venía diciendo, es lo que definió, es la naturaleza de la danza en mi vida, y eso lo agradezco eternamente, por siempre. Bueno, la creación y la formación sí son el eje de mi búsqueda creativa. Están ligadas al trabajo continuo. Hay una práctica investigativa en el espacio de creación y viceversa. Hay una investigación para la práctica del trabajo formativo con estudiantes de danza. Entonces es como un juego de ida y vuelta, porque pues pedagogía sin creación y práctica no
no funciona tampoco. Y la investigación está presente en un trabajo de creación. Esto es un trabajo continuo de estudio, un trabajo muy interior, el trabajo que hacemos en la danza, de conocimiento y de afirmación y de incertidumbres al tiempo. Es esa mis búsquedas y tomar el riesgo para continuar. Y pues a veces se acierta y a veces no, pero tomar el riesgo es lo que pienso que nos lleva por otras rutas y definiciones, y eso pues es emocionante porque el asombro está presente, y cuando hay asombro creo que se renueva el camino. Está la relación danza-país, que es importantísima y que está ligada al movimiento y a la identidad. Hoy, en plena globalización, donde las fronteras virtuales cada vez son más amplias, donde hay más problemas de migración y, paradójicamente, también hay más exclusión. Yo veo el país, pues lo sabemos, hay problemas de desplazamientos que generan nuevas dinámicas en las prácticas artísticas, y eso desarrolla una manera diferente de hacer la danza, interviene de una manera contundente en el hacer. Aquí en Latinoamérica, los bailarines colombianos somos conocidos por estar inmersos en un trabajo investigativo, en un trabajo continuo de preguntas, del hacer escena, y eso refleja una constante movilización de intereses individuales por el decir, hacer. No solamente es el discurso, sino la escena como tal. En mi caso personal hay una búsqueda estética que está apoyada por la realidad del país. Es una constante en mi exploración creativa como ser social y política. En ese sentido, pues es la realidad la que me otorga los elementos de la estética y no al revés. Dentro de mi exploración del movimiento, tengo las posibilidades escénicas, están en relación con la memoria y la historia. Me interesa mucho la historia. He desarrollado una perspectiva integradora del arte con otros saberes, comprendiendo el saber escénico y el saber no como sabiduría, sino como el hacer, el saber y el hacer escénico como un campo de acción estético, creativo y político. Yo entiendo la danza como una evidencia tangible hecha cuerpo, que me revela las relaciones entre el pasado y el presente. A través del tiempo, con los montajes que he desarrollado, pues como el pasado lo renovamos. La versión que nos han dado del pasado está pendiente de una renovación. Suena contradictorio, pero al indagar y al explorar personajes, mujeres ocultas, invisibilizadas, narrarnos desde otras orillas, esa forma de cómo renovamos un pasado. Pues mi interés como creadora y artista docente, como lo decía anteriormente, sí se marca en la investigación-creación y está enfocada en la revisión de la historiografía de la danza en Colombia y esas múltiples posibilidades y derivaciones que se hacen en la escena contemporánea. Y sí, ¿qué es danza país? ¿Qué es finalmente? La danza es una manera poética de leer el mundo. Es la traducción móvil de la historia a través del cuerpo, pero también es la manera de entender el entorno. Es la evidencia tangible hecha cuerpo que devela las relaciones entre el pasado y el presente, convirtiendo el hecho coreográfico en una constatación directa. ¿A quién recuerdo? A mis maestros. He tenido maestros importantísimos, maestros en la danza. Mi primera maestra se llamaba Inés Rojas. Tengo el recuerdo más bello, esto es en Barranquilla, en 1968, 68-69. Allí estuve con Inés Rojas. Inés Rojas fue mi primera maestra de ballet en el colegio San Mary,
School. Lo que más recuerdo de estas clases, no recuerdo el plié, no recuerdo la pirueta, pero recuerdo la trenza gigantesca que tenía hasta el coxis. Era una trenza que era la espina dorsal y era derecha. Y me acuerdo que el suplé ella lo podía desarrollar y su trenza era intacta, bella. Después me enteré que se fue a Venezuela y allí siguió trabajando. Mis otros maestros, Estelita de Cuervo y Enrique Cuervo, maestra de ballet en el Colegio Colsubsidio, maravillosas. La maestra Cuca Taburelli, pionera de la danza moderna aquí en Colombia por los años de 1980. Beatriz Camargo ha sido una maestra que no viene de la danza, pero sí me da unas posibilidades fantásticas de ancestralidad. Y Gloria Nieto es, dentro de mis maestras, una de las personas que logró hacer un trabajo integrador de el arte, y eso formó mi personalidad. Dentro de los maestros importantes para mí, Santiago García ha sido un gran maestro. He aprendido demasiados fundamentos y temas esenciales dentro de mi trabajo, no solamente escénico, sino para la vida. Y mi madre, Gladys, es la maestra número 1. La honro cada vez profundamente. De ella he aprendido cosas muy hermosas. Y una anécdota. Pues el primer Festival OFF en Colombia se hace en 1991 para presentar la obra de multimedia Camila sepultada en la luz. Era un espacio alternativo, ya que era paralelo al Festival Iberoamericano. Conseguí patrocinios, alianzas para alquilar un teatro, ya que no había teatros disponibles porque Fanny tenía los mejores ya programados. Entonces llegué al Teatro Patria, el teatro de los militares, y lo adecué para hacer programación de una semana. Invité a otras actrices y fue el primer festival, no solo alternativo, sino de mujeres directoras. Se llamaba Festival OFF Mujeres On. Mi obra, Camila sepultada en la luz, basada e inspirada sobre la vida de una escultora, Camille Claudel, se presentaba al final de la semana. Y realmente fue una buena semana, acudió el público y el último día todo estaba preparado para hacer mi función. Empieza la obra, que al ser multimedia tenía la particularidad de tener un trabajo de fotografía intervenida con proyectores y danza. A los 15 minutos se fue la luz de todo el teatro, que estaba al lado de la Escuela de Caballería en Usaquén. O sea, tenía una planta eléctrica y no tenía por qué quedar sin luz el teatro. Pues mi sorpresa fue potente, pues estaba interpretando a Camille Claudel y pues me detuve en la oscuridad, me consiguieron una velita y salí a hablar con el público y decirles que bienvenidos al Festival OFF, quedamos en OFF, y que esta obra es Camila sepultada en la luz. Fue, pues, para mí fue fuerte, pero pues la gente entendió que era algo absolutamente que se salía de las manos, y que sí, quedamos en OFF justamente por estar sepultada en la luz. Al otro día se habilitaron las boletas para el siguiente día, acudió más gente y ese fue el cierre y mi primer festival, el primer festival que organicé y el primer festival que se hace en la historia de Bogotá, ¿no? El primer festival OFF. Pensando en el legado y en una pregunta tan difícil, complicada, porque pues un legado es algo que trasciende en el tiempo y además es algo que inspira y ayuda a nuevas generaciones a expresarse a través, en el caso de la danza, a través del movimiento. Entonces uno siempre pues encuentra los legados en el tiempo, los espera en el tiempo, y es muy arriesgado, pienso yo, instalar un legado en el presente.
así en lo personal uno sepa que el trabajo que realiza es una labor continua desde la danza y en mi caso personal pues está enfocado en visibilizar el pasado, pero con ese pensamiento que anotaba anteriormente, que es como renovar el pasado, porque el pasado que me presentan está trastocado, está moldeado y en ese sentido yo sí pienso que sí necesitamos encontrarnos en el escenario para renovar, y la danza en ese sentido es un gran libro de historia porque nos narra desde el movimiento lo que sucedió y lo que sucede. Igualmente las nuevas maneras de moverse de estas generaciones nos permiten también descubrir esa temperatura de la sociedad. Y ahí sí se cumple lo que dice la gran maestra Martha Graham, ¿no? Que el cuerpo no miente. Entonces, pues, esa es como mi opinión en torno al legado. El legado es algo que sucede en el tiempo y que se construye en el presente. Y bueno, ¿qué decir a las nuevas generaciones de bailarines? Pues yo tengo muy presente pensamientos, frases, postulados de bailarines importantes como Martha Graham o la misma Pina Bausch o también Cuca Taurelli, ¿no? Pero pues recuerdo hace mucho leí un consejo que tenía Baryshnikov y decía que el único consejo que le daba a los jóvenes bailarines es que traten de confiar realmente en sus maestros y entender por qué están enseñando lo que hacen. Ese confiar en los maestros me pareció tan hermoso, tan honesto, en el sentido que un gran bailarín lo imagino tomando sus clases, ¿no? Acudiendo a los maestros. Pues un gran bailarín como Baryshnikov. Y además puntualizaba algo que era muy importante en esa lectura que realicé. Él decía que confíen en sus maestros y la carrera no es correr para tratar de conseguir la fama, ¿sí? La carrera se construye muy lentamente, no desde la velocidad. Y en este tiempo yo pienso que eso es uno de los factores importantes, ¿no? Hay una necesidad de correr para saber más, para tener mucha información, pero el decantamiento de toda esa información no está presente en los cuerpos de los jóvenes. Lo digo por experiencias con jóvenes bailarinas y jóvenes aprendices de danza, que hay un afán por demostrar, pero en ese afán no se decanta. Y pues yo veo que hay muchos sellos en las generaciones. Hay unas generaciones, yo he llamado la generación mía la generación rótula, porque es una generación fuerte, muy fuerte, pero también frágil. Es una generación que hizo articulaciones y que permitió que se empezara a hablar de danza a través de eventos y de un continuo hacer. Entonces esa generación rótula pues fue articuladora. Las siguientes generaciones de bailarines querían borrar como lo encontrado, por ese afán de reafirmarse, ¿no? Pero de repente aparecen
generaciones muy interesantes, integradoras, donde querían saber qué era trabajar con los otros. Eso aparece más o menos aquí en Colombia en el inicio del 2000. Se dan espacios de reconocimiento y bueno, yo siempre hago un énfasis en la palabra reconocer, porque reconocer es un palíndromo hermoso, es una palabra que tiene ida y vuelta. Está presente, se escribe igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y significa lo mismo, el sentido no cambia. Y reconocer es entenderse en el otro, en estos viajes de ida y vuelta. Pues bueno, pienso que para hacer danza y continuar y tener un camino en un país como Colombia, hay que tener el propósito firme. Y todo se resuelve siendo continuos y periódicos con nuestra práctica. Hay que mantener una regularidad, descubrir el sitio de trabajo y mantenerlo sagrado. En ese sentido de cuidarlo mucho. Encontrar ese espacio de trabajo es difícil. También me gustaría decirle a los chicos que es importante restarle importancia al ego, porque el arte está construido sobre un trabajo de mucha reflexión y de muchos caminos de fracasos. Entonces hay que restarle importancia al ego y leer mucho, escuchar al máximo, analizar lo encontrado y rodearse en la búsqueda de referentes que ayuden a encontrar y a entender la voz propia. También yo pienso que es importante la quietud, el movimiento y la repetición. En ese sentido, para entender el movimiento hay que descubrirse en la quietud. Y la repetición es lo que nos da la práctica, ese entrenamiento diario, para saber qué es lo que te mueve realmente. Y bueno, no le temas a las profundidades, a tu relación con tus ancestros, con tu familia, con tu identidad. Baila de adentro hacia ti mismo. El afuera no existe. Gracias por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión.